Historia de las doctrinas económicas. 31. 9. La evolución del pensamiento económico norteamericano. 3. Veblen. Ningún economista contemporáneo ha tenido una carrera tan fluctuante en la estimación de la opinión de su época como Thorstein Bunde Veblen, 1857-1929. Entre las muchas vicisitudes de su vida, no fue la menos importante la resistencia de la mayoría de sus colegas profesionales a sus ideas y, como consecuencia de ello, el estancamiento de su carrera, juzgado por las normas consagradas del mundo en que vivía. Hacia el fin de su vida, su influencia tanto dentro como fuera de las universidades llegó a ser suficientemente grande para ofrecerle un amplio consuelo moral, si lo hubiese deseado, de los desengaños de toda su vida. Hoy se admite ampliamente la profundidad de su pensamiento y algunas veces se reconoce su influencia donde menos podía esperarse. En realidad, lo que impresiona con más fuerza a quien emprende el estudio de Veblen es el coro de admiración casi unánime que suscita su obra y la aprobación casi universal que la acompaña. Aún un examen rápido y superficial de su obra, desde el artículo sobre la crítica de la razón pura de Kant, publicado en 1884, hasta su libro Absentee Ownership y su último artículo sobre economía, publicado 6 años antes de su muerte, nos revela inmediatamente que estamos ante un espíritu excepcional. No es difícil coincidir con quienes han llegado a considerar la obra de Veblen como una aportación norteamericana muy notable a la economía política. Según los criterios de originalidad, amplitud y profundidad de pensamiento, pocos autores hay que tengan tanto derecho a ser incluidos en la compañía extremadamente selecta de aquellos que durante los 250 años últimos han tenido algo nuevo. Los últimos 250 últimos años han añadido algo nuevo a las ideas sobre los problemas económicos y sociales. Tenemos naturalmente que evitar caer en la exageración. Veblen no puede ser comparado con los clásicos Smith y Ricardo, ni con Mill en las esferas combinadas de la filosofía social y la economía, ni con Marshall en esas mismas esferas y en la del análisis económico peculiarmente aplicable a la política económica, ni en nuestros mismos días con Keynes, preeminentemente el autor de la economía política del siglo XX. Medida por la influencia inmediata para dar una dirección nueva a la corriente principal del pensamiento económico, su obra ha de ser considerada mucho menos efectiva que la de los fundadores del marginalismo. No obstante, si por un sistema de representación proporcional en el que fuera la cualidad decisiva la originalidad de la aportación, por no decir su singularidad, hubiera que elegir a un norteamericano para incluirlo entre los grandes economistas, habría pocos que tuvieran tanto derecho a hacerlo como Veblen. Tiene en común con la mayor parte de los grandes pensadores de la economía política el que los componentes individuales de su pensamiento se encuentran en los escritos de muchos otros autores menos distinguidos que él, y el que, no obstante, su deuda con escritores anteriores, la amplitud de su obra, constituye originalidad. Será necesario examinar más adelante el carácter de la influencia que ha ejercido Veblen, pero puede decirse, desde luego, que hoy es imposible señalar alguna escuela determinada y demostrar que continúa una tradición bebeliana pura. Son también muy pocos los economistas que pueden llamarse fieles discípulos suyos, a pesar del gran número de quienes pretenden ser discípulos de Veblen, de un modo o de otro. Es dudoso que haya muchos veblenianos, en el sentido de que hay ricardianos, marxistas, marshallianos y keynesianos. La influencia de Veblen hay que buscarla más bien en la manera como sus escritos y enseñanzas moldearon el pensamiento de unos pocos discípulos y colegas, que después, por razones que también pueden constituir un tema interesante de especulación en la historia social de los Estados Unidos,
ejercieron una influencia decisiva. Veblen fue, en gran parte, un producto de su tiempo. Un estudio detallado de su vida y su obra y del ambiente en que se movió revela claramente lo que absorbió de los Estados Unidos de su tiempo y en qué medida penetró en ellos. La actitud crítica y radical hacia los problemas de la sociedad que sustentó desde época temprana nunca le abandonó por completo. Se atenuó algo en la fase media de su vida, pero al final de esta volvió a manifestarse en la plenitud de su fuerza. No hay que suscribir ninguna sociología del conocimiento fantástica para advertir que esa actitud se formó en gran parte por y en el ambiente agrícola del Medio Oeste en la octava década del siglo pasado, que entonces estaba siendo sometido a la tensión de una economía industrial y financiera moderna. Las circunstancias de la familia noruega a que pertenecía y los problemas religiosos, culturales y económicos que gravitaron sobre él en los años de la adolescencia pueden explicar su modo de ser y su idiosincrasia. Las bases del escepticismo de Veblen y de su visión de espectador crítico y regocijado que caracterizaban gran parte de su obra, pero de ningún modo toda, fueron puestas en aquel ambiente. La explicación que dio después de la preeminencia intelectual de los judíos de la Europa moderna es aplicable a él. También él fue un vagabundo intelectual, libre de las cadenas del sistema de tradiciones, de verdades convencionales que se transmiten en el círculo cerrado de su propio pueblo, que interrogó con una mente abierta el orden de las cosas que encontró en tierras extrañas. El talento natural y la explicación personal fueron las influencias que le predispusieron a la heterodoxia, pero los cambios económicos del último cuarto del siglo XIX que Veblen presenció con frecuencia, pero los cambios económicos del último cuarto del siglo XIX que Veblen presenció con frecuencia desde una incómoda cercanía explican en gran parte la esencia de sus opiniones. Todos los economistas norteamericanos importantes trabajaron en una época en que la economía de su país experimentaba un profundo desarrollo estructural, pero él es el único cuyo pensamiento consciente fue afectado por dicho desarrollo y en cuyas preocupaciones intelectuales se refleja la maduración del capitalismo norteamericano. En su juventud presenció la tremenda efervescencia sentimental del mundo agrícola del Medio Oeste contra los intereses de los negocios, la fiebre de los ferrocarriles, la aparición del movimiento granjero y las controversias monetarias estrechamente enlazadas con el antagonismo del este con el oeste y la lucha de la granja contra la fábrica. Vio el enorme crecimiento de la producción en masa, el avance hacia la frontera intensiva, el desarrollo de la gran empresa moderna y la aparición del capitalismo financiero y del absentismo. También vio, y lo describió con mordacidad incomparable, el crecimiento de una clase ociosa norteamericana, erigida sobre la base de la industria capitalista, pero que se permitía modos de vida establecidos por las clases ociosas de otras estructuras económicas más antiguas. Estos cambios constituyeron la materia prima del pensamiento de Veblen. La obra de Veblen se caracteriza por su extensión y su amplitud. Forma más de 10 volúmenes, algunos de los cuales son colecciones de artículos sueltos publicados anteriormente. Una rápida mirada a los escritos de este autor revela la gran amplitud de su interés activo y que su multilateralidad no disminuyó con los años. Hay allí reseñas de libros alemanes de filosofía y de socialismo, ensayos filosóficos, tradiciones del alemán y el islandés, artículos y libros sobre tecnología, economía en el sentido estricto de la palabra, antropología, estudios sobre la guerra y la paz y otros asuntos innumerables. Ni el más fervoroso admirador de Veblen puede pretender que todos estos escritos son de igual mérito. En los asuntos que caían al margen de sus intereses principales, tales como los problemas de la sociedad, Veblen parece no haber sido siempre capaz de reconocer lagunas en sus conocimientos ni en sus juicios, pero en general
La calidad de sus estudios sobre temas tan diversos es excepcionalmente elevada. Es innecesario, a fines de este breve examen, tener presentes los escritos que no versan sobre materias sociales. Estos pueden dividirse en escritos que tratan de problemas de economía política, principalmente críticos, escritos que exponen elementos positivos de una teoría de la organización industrial moderna y sus relaciones con la sociedad, que incluyen estudios sobre lo que podríamos llamar culture critic, y, por último, escritos de carácter más estrictamente político. No es posible ni necesario tratar de todos los que propiamente pertenecen a los grupos citados. Es preciso seleccionar los más representativos, que revelan la cualidad esencial del pensamiento de Veblen. Para tal selección será preferible hacer una división, atendiendo al método que emplea y no a las materias que trata. Podemos, pues, distinguir los escritos críticos, los que contienen una teoría positiva y los que revelan las actitudes políticas del autor. La primera categoría contiene, entre otras, obras de mucho interés para el economista. Gran parte de la economía de Veblen, si no toda, consiste en la crítica de lo que es usual llamar en los Estados Unidos con el nombre un tanto impropio de neoclasicismo. Realmente no sería violentar mucho la verdad el decir que las aportaciones de Veblen a la economía propiamente dicha consisten únicamente en una crítica del contenido y el método del marginalismo, combinada con lo que pretendía ser una condena de las supuestas premisas falsas de la economía clásica. Estos dos ataques estaban estrechamente relacionados entre sí. Veblen mismo empezó con el prejuicio erróneo de que el marginalismo y la economía política clásica eran idénticos en esencia. Es interesante, pero ocioso, especular sobre lo que había escrito si hubiera comprendido que no solo no había identidad, sino que había contradicción manifiesta entre la teoría de Ricardo y la de Gibbons, tal como es su concentración sobre el marginalismo, causada quizá por su proximidad al exponente norteamericano más importante de esa doctrina, parece haberle cegado para las diferencias menos manifiestas, pero más importantes entre la nueva escuela y su antecedente clásico. Afortunadamente, es fácil resumir la crítica que hace Veblen de la teoría económica ortodoxa, tanto porque sobre unos pocos principios sencillos, como porque está contenida en un pequeño número de artículos escritos en sus primeros años de trabajo. Los siguientes en particular dan una idea clara de la actitud del autor. ¿Por qué no es la economía una ciencia evolucionista? Why is economics not an evolutionary science? 1889. Los principios de la ciencia económica. Serie de 3 artículos publicados en Quarterly of Economics, 1899-1900. La economía del profesor Clark, 1908. Y Limitaciones de la utilidad marginal, 1909. Todos estos artículos han sido convenientemente incluidos en el volumen titulado The Place of Science in Modern Civilization, 1919, que puede considerarse como una de las mejores fuentes de información sobre el pensamiento de Veblen. Hasta quien desea acercarse a la obra crítica de Veblen con simpatía, necesita tener bastante paciencia ante la pomposidad y la prolijidad frecuentes del estilo y cierta afición a reiterar los razonamientos. Veblen empieza con la conocida crítica de que la economía está atrasada en comparación con las ciencias naturales, en particular con las disciplinas biológicas. Hallamos aquí la adopción del punto de vista evolucionista moderno y allí la preocupación por la clasificación de ciertos principios de una situación económica normal, taxonomía basada en derechos naturales, utilitarismo y prontitud administrativa. Es característica de las ciencias evolucionistas y aún de la forma moderna de una ciencia tan no evolucionista como la química inorgánica, que quienes la practican planteen siempre una pregunta: ¿qué ocurrirá ahora y por qué? La teoría
que producen esos hombres de ciencia es siempre una teoría de una sucesión genética de fenómenos. La teoría económica, al contrario, se formula desde el punto de vista de una adecuación ceremonial. Sus leyes se basan en el prejuicio de que las cosas tienden a producir lo que el sentido común instruido de la época acepta como fin adecuado o digno del esfuerzo humano. Esta base teleológica de la teoría económica es claramente manifiesta en la fisiocracia y en la economía política clásica, que se basan fuertemente en la filosofía del orden natural. La economía política clásica une a esta actitud teleológica y perfectible del orden social una psicología utilitarista. Otro de los grandes prejuicios que vician la teoría económica tal y como se enseña de ordinario es el hedonismo, con una abstracción irreal del hombre económico, cuya conducta es siempre resultado de contrapesar el placer y el dolor. Incapaz de ser evolucionistas, por basarse en el derecho natural, la ciencia económica se ve continuamente llevada a falsas concepciones del proceso económico, por traducir toda la actividad humana en términos de ganancia pecuniaria. Sobre este último punto, un ejemplo que a Veblen le gustaba emplear con frecuencia era el de la incapacidad de los clásicos para distinguir entre capital como inversión y capital como instrumentos industriales. Estas palabras sugieren un punto de vista un tanto análogo al de los socialistas ricardianos y al de Marx, pero Veblen no desarrolla el argumento exactamente del mismo modo, pues no hace de la distinción entre las cualidades técnicas universales de los instrumentos de producción y sus implicaciones sociales transitorias la primera piedra de una teoría de la explotación. Dicho argumento tiene solo una importancia secundaria y sirve para ilustrar la distinción básica entre los elementos técnicos o industriales y los elementos pecuniarios o financieros del escenario económico contemporáneo. Así empieza a aparecer ya su análisis crítico de la economía ortodoxa. Así empieza a aparecer ya en su análisis crítico de la economía ortodoxa esta distinción en torno de la cual gira toda la parte positiva de la teoría económica de Veblen. Surge lógicamente de la insistencia de este sobre los efectos viciosos del prejuicio hedonístico y utilitario de los clásicos. Es de interés señalar aquí la diferencia que hay entre el modo como ataca a Marx los fundamentos del clasicismo y el modo como lo hace Veblen. Marx rechaza también el hombre económico como dato fundamental en el análisis del proceso económico y se refiere muchas veces a la propensión de los clásicos a moldear al hombre a imagen y semejanza del burgués de su época. Pero no le impresionaron ni con mucho, tanto como a Veblen, la importancia que revestía ese supuesto en la estructura de la teoría clásica, ni la atención que, en consecuencia, había que prestarle en una crítica de la ortodoxia económica. Por lo tanto, Marx no se vio nunca llevado a una teoría a la que interesasen primordialmente los móviles y los instintos humanos, excepto en su concepto de las clases. Veblen, partiendo de una idea un tanto exagerada de la importancia del supuesto hedonístico en la teoría de los clásicos, se vio obligado a teorizar muy complicadamente sobre el problema de los instintos y de los móviles. Así, la teoría de Marx llegó a ser institucional solo en el sentido de que operaba con categorías sociales absolutamente abstractas, forjadas por su autor para llegar a las conclusiones que se había propuesto desde el principio. Teoría en la que la propiedad privada y sus formas cambiantes y el Estado y sus formas cambiantes son las categorías principales. Veblen, por el contrario, aunque fundador de una escuela que se llama institucionalista, en realidad se interesó primordialmente por los móviles humanos en general. En efecto, las definiciones explícitas que dio a las instituciones revelan este punto de vista psicológico. Define las instituciones como principios de acción acerca de cuya estabilidad y finalidad los hombres no tienen prácticamente duda alguna. Así, los principios de la utilidad marginal son aceptados tan fácilmente por los individuos sin sentido crítico a causa de que parecen estar muy de acuerdo con las instituciones.
las formas de conducta acostumbradas y convencionales de una cultura pecuniaria. Una vez entendido que Veblen y los veblenianos definen las instituciones sociales en términos ideales más que reales, queda poco lugar para algunas de las intrincadas cuestiones que inevitablemente surgen respecto de la relación en que está Veblen con Marx. El institucionalismo de Veblen descansa sobre la base de lo que puede hacerse dentro de una psicología social general, mientras que el marxismo se funda sobre una concepción a priori de la principal fuerza motriz de la historia, cuyo elemento esencial es una definición esencialmente elegida de la clase social. A Veblen le interesan los fenómenos que, en la concepción marxista del análisis social, pertenecen a la superestructura. Las instituciones veblenianas son los complejos de ideas religiosas, estéticas, literarias y otras. Probablemente sus parientes intelectuales más próximos son las derivaciones de Pareto. En todos sus escritos es evidencia este interés peculiar de Veblen. Le permitió hacer muchas observaciones agudas y memorables sobre ciertos aspectos del capitalismo, al que llamó significativamente nuestra cultura pecuniaria. Pero es difícil evitar la impresión de que se interesaba mucho más por los procesos mentales que acompañan al funcionamiento de nuestra economía, por las racionalizaciones de las conductas que ella produce y por los hábitos mentales en que se conservan, que por su funcionamiento preciso o por las relaciones sociales en que se basan o que nacen de él, y por los objetivos de progreso humano a los que sirven. De sus obras, las que han tenido más éxito popular son precisamente las que tratan explícitamente de los epifenómenos del capitalismo, y más que ninguna, la teoría de la clase ociosa. Aquí su interés psicológico, su método crítico, su estilo irónico y su punto de vista antropológico se combinan a la perfección para producir un gran libro. No importa que el estilo sea en ocasiones casi insoportablemente altisonante y que el libro tenga ese aire de charlatanismo audaz que impregna tantos de los escritos de Veblen. Tampoco importa que muchas de las premisas sobre las cuales se basa el razonamiento sean muy endebles. Por ejemplo, el considerar axiomática una distinción bárbara entre hazaña y tráfago, que oculta todo un mundo de problemas. Dentro de los verdaderos límites del estudio, a saber, el análisis de los atributos funcionales de la clase ociosa moderna, su pincelada siempre es segura. Su denuncia del carácter extremadamente ficticio de la mayor parte de las funciones sociales de la clase ociosa es tanto más despiadada por estar hecho con la máscara sutil, pero deliberadamente transparente de la objetividad más desapasionada. Sus categorías, tales como la emulación pecuniaria, el ocio conspicuo y el consumo conspicuo, han demostrado su fuerza al incorporarse al lenguaje del análisis social. Pero la teoría de la clase ociosa tiene un interés muy limitado por los problemas de la economía política. Cuando más se acerca a la teoría económica es en las partes en que vuelve a algo parecido al análisis clásico de la productividad del trabajo. Aun cuando su conclusión tiene poco de común con el criterio material de Adam Smith, contribuye a eliminar la definición circular y que todo lo abarca que las modernas escuelas marginalistas dan del trabajo productivo, definición que algunas veces es oscurantista y con frecuencia carente de vida. Pero la primordial aportación del análisis de Veblen es cultural. Deriva sus criterios de axiomas tomados de otras esferas, cuyo carácter dudoso se oculta tras el disfraz de frases como instinto del trabajo eficaz, que, aunque fueran acertadas, resultarían inadecuadas para las necesidades específicas del análisis económico. No hay más que comparar el estudio de Veblen con las definiciones del trabajo productivo con que lucharon Smith, Ricardo, Malthus y, de un modo diferente, la escuela moderna, para ver los fines a que ha de servir semejante instrumento definitorio en el campo del análisis económico.
Veblen renunció a buscar una explicación del funcionamiento de la economía moderna en que éste forma parte, en favor de la descripción más amena pero menos fundamental del tipo de conducta mediante el cual conserva su identidad cultural independiente una clase ociosa. Esta parte de la obra de Veblen, la crítica de una cultura pecuniaria, es, sin duda, su mayor logro positivo. Su estilo era muy apropiado para ello, y no solo escribió algunos aforismos deliciosos, sino también muchos análisis de gran profundidad. Sin embargo, una obra de este tipo no sirve bien al interés inmediato del economista. Cuando uno se pregunta qué es lo que Veblen puso en el lugar de la economía política clásica que rechazaba, se encuentra con algo que pretende ser una teoría del desarrollo económico. Verdad es que esta teoría no está sistemáticamente expuesta en ninguna parte, pero en este respecto Veblen puede afirmar que va de la mano con muchos grandes pensadores. Podemos reconstruirla recogiendo elementos, primero, de la crítica misma del clasicismo económico, después de diversas obras que tratan la materia un poco más explícitamente, y por último, de los escritos en que Veblen hace aplicaciones especiales, económicas o políticas, de su teoría del desarrollo económico. Ya hemos visto sus opiniones críticas. Entre las muchas obras de donde puede destilarse una teoría del desarrollo económico, podemos mencionar The Instinct of Workmanship, The Theory of Business Enterprise, The Engineers and the Price System y Absentee Ownership. Para la aplicación de sus ideas centrales a diversos temas específicos, podemos recurrir a Imperial Germany and the Industrial Revolution, An Inquiry into the Nature of Peace and the Terms of its Perpetuation, y a los artículos sumamente interesantes escritos para The Dial, incluidos en Essays in Our Changing Order. A primera vista, el tema central de la teoría de Veblen sobre el cambio económico es extraordinariamente parecido al de Marx. Como Marx, Veblen destaca el cambio y el movimiento, e igual que aquel, construye su sistema en torno a un conflicto entre dos fuerzas opuestas. La tecnología es uno de los polos del proceso que Veblen describe, la que debe ser considerada como la suma total de conocimientos, pericia y técnica disponibles en la comunidad en un momento determinado. Hay que concebirla en términos de los hechos tangibles del trabajo eficaz, cuyo único objeto es hacer la producción más eficiente y abundante. La tecnología se está desarrollando constantemente. La impulsa ese sentimiento de mérito económico e industrial inherente a todos los hombres, que es un impulso o instinto del trabajo eficaz. Negativamente se manifiesta en la aversión al derroche. El desarrollo de la tecnología es la causa más poderosa de los cambios de las instituciones. Ya hemos visto cómo define Veblen las instituciones. Están formadas por instintos y reflejos biológicos y son resultado del condicionamiento y del hábito. La tecnología, al cambiar el modo de ejecutar las operaciones materiales de la vida, hace anticuados ciertos hábitos y modos de pensar instituciones y estimula la creación de otros nuevos. Reside en esto una causa poderosa de conflicto. No difiere del conflicto que existe entre las fuerzas de la producción y las relaciones sociales de producción de la teoría marxista, si bien, como hemos visto, situado en la esfera ideológica. La principal manifestación de ese conflicto en los tiempos modernos es el antagonismo entre negocio e industria. Forman el primero los modos de pensar de la comunidad de los comerciantes, los propietarios absentistas y su séquito, que se hallan muy distantes de la calidad esencial del proceso mecánico. Han hecho de la ganancia pecuniaria la piedra de toque de su conducta y han forjado un complicado aparato para someterlo todo a prueba con ese criterio. La industria tiene otros criterios. Se ocupa de las mejoras materiales del proceso productivo y sus protagonistas son los ingenieros, los inventores, los obreros calificados y, aunque muy detrás y apenas perceptible en la teoría de Veblen, la clase obrera industrial en general. La brevedad de nuestro examen nos impide tratar de los problemas que plantea la filosofía
Vebleniana de la historia. Ya hemos señalado antes su relación con la de Marx. Tampoco es este lugar adecuado para estudiar la moral política que Veblen parece propugnar en su Engineers and the Price System, y que algunos de sus más entusiastas discípulos han convertido en un credo tecnocrático, con todas sus implicaciones dudosas, si no perniciosas. Como teoría, la opinión de Veblen sobre la evolución histórica está, para decirlo suavemente, llena de supuestos inexplicados. Está notablemente sujeta a los cargos que él mismo formuló contra la economía clásica, pero en sus manos fue un instrumento útil para el estudio de problemas históricos concretos. Gran parte de Imperial Germany es errónea y está obviamente llena de psicología y antropología de aficionado, pero en conjunto es, hasta hoy, un análisis magnífico del efecto retrasado del capitalismo sobre el feudalismo alemán, cuya agudeza puede muy bien hacer olvidar los prejuicios del autor. Lo mismo puede decirse de los escritos de Veblen que tratan de la guerra y la paz. No solo Nature of Peace, sino también los artículos menores escritos durante la Primera Guerra Mundial y después. Basta leer la reseña medio olvidada de Economic Consequences of the Peace Treaties de Keynes para advertir que por lo menos en manos de Veblen su teoría podía dar resultados interesantes. Pero desde el punto de vista de la teoría económica propiamente dicha, el uso de la dicotomía vebleniana se agota rápidamente. Puede considerarse su principal aplicación la distinción entre capital pecuniario y capital industrial, y las consecuencias parecidas a las de Sismondi que Veblen desprende en relación con la ocupación y las crisis. Veblen afirma que no hay una relación necesaria entre los medios físicos de producción empleados por la industria y el valor de los bienes de capital, el capital pecuniario que le interesa al propietario absentista. Estos valores se capitalizan a base de su capacidad para proporcionar un ingreso a su dueño. Se veneran en forma de activos, títulos que son intangibles y que no sirven a ninguna finalidad productiva material. Esta es, pues, otra manifestación del conflicto básico de nuestra economía que se ha presentado en diversidad de formas y que se acentúa cada vez más en el curso de la historia. Este conflicto se ha acentuado con el desarrollo del crédito y la aparición de la empresa moderna. Mediante las finanzas de la empresa moderna se ha producido un rápido crecimiento de la brecha que separa el capital de negocios, el volumen de estos medido en términos de precio, etc., y el volumen de la industria, el aparato material total de la industria. No hay razón para suponer que cada vez que se aumentan los fondos de capital, habrá un aumento correspondiente de los bienes físicamente útiles que se encuentran tras esos ahorros acumulados. En realidad, hay muchos motivos para pensar que no existe esa correspondencia, y basándose en esa disparidad, Veblen elabora sus dos teorías más específicamente económicas: la relación entre el progreso de la tecnología y la estructura de la organización de los negocios, y la explicación de las crisis. Puesto que estas dos teorías guardan entre sí una relación muy estrecha, lo mejor es resumirlas al mismo tiempo. Pueden observarse dos tendencias opuestas: que aumentó el valor del capital pecuniario es acumulativo, que aumento del valor del capital pecuniario es acumulativo, y que capital pecuniario crece en parte como resultado de la creciente complejidad de la organización de las empresas y de la banca, y en parte como reacción a todo estímulo externo, tal como una competencia en armamentos o una guerra. Por otra parte, el progreso de la tecnología tiende constantemente a reducir el valor de los bienes de capital. La tecnología introduce medios nuevos de producción, aumenta la eficacia y también la tasa de depreciación del equipo de capital existente. Esto es lo que constantemente ocasiona la disminución del valor de los bienes de capital existentes, pues ese valor ha de basarse, en último término, en la capacidad de obtener remuneración. Desde el punto de vista pecuniario, que es el del propietario absentista a quien nuestra economía ha entregado la dirección
del proceso de producción, el progreso de la tecnología es una fuerza hostil, pues socava el valor del capital y constantemente tiende a crear depresiones económicas. De ese razonamiento se deduce, lógicamente, la explicación que da Veblen del ciclo económico. Las fluctuaciones de las condiciones económicas son simplemente la expresión de la inflación o deflación excesivas de los valores de capital por encima o por debajo de la capacidad de obtener ingresos de los activos que se supone esos valores representan. La tendencia es a que los valores de capital aumenten fuera de toda proporción con los activos físicos. Las crisis son la consecuencia inevitable de esa inflación. De aquí que haya de seguirse un proceso de liquidación, de revaluación, que tendrá que ir demasiado lejos a causa de la relación sumamente artificial y ligera que hay entre el capital físico y el capital pecuniario. Esto a su vez puede producir un cambio de condiciones e iniciar un nuevo movimiento ascendente de la situación económica. Sería interesante seguir estas sugestiones en lo que se refiere al lugar posible de los movimientos sucesivos de inflación y deflación en la historia del progreso y de la decadencia económicos. Quizá en combinación con conceptos keynesianos realmente se encuentran algunas insinuaciones en la teoría general de Keynes. Sin embargo, Veblen estaba demasiado ocupado con sus instituciones y el papel histórico de las mismas para preocuparse por las conclusiones estrictamente económicas a que podía conducir su teoría. Tampoco creía Veblen en su movimiento ondulatorio continuo de la actividad económica. Pensaba que existía una tendencia histórica descendente y que a los negocios les resultaría cada vez más difícil salir del remolino de la depresión. La tendencia de la tecnología a progresar era muy poderosa y además exigía cambios importantes en la estructura y las prácticas de los negocios que tendían a perpetuar un estado de depresión. Los progresos de la productividad ocasionados por los avances tecnológicos han amenazado siempre con reducir el costo unitario y con aumentar el volumen de producción más allá del punto de peligro, del punto en que los valores de la empresa aparecen en forma de gastos fijos ocasionados por los fondos tomados a préstamo para operar en condiciones industriales que han caído en desuso. Por consiguiente, los custodios del crédito de los absentistas tienen que practicar un sabotaje con apariencia de negocio, un grado prudente de desocupación y de reducción de la producción. La monopolización de la industria y las complejidades del capital financiero moderno, que son parte del desarrollo de las cualidades inherentes a la propiedad absentista, deben ser consideradas también como una respuesta al progreso tecnológico que tiene por consecuencia mantener a los negocios en un estado perpetuo de semidepresión. Pero el progreso técnico continúa, sobre todo en las industrias que producen bienes de capital. Él da a los nuevos inversionistas una ventaja diferencial a expensas de los antiguos y revive la competencia al mismo tiempo que provoca la intensificación de la monopolización defensiva y de la complejidad financiera de las empresas existentes. Los conflictos inherentes al sistema están condenados a ser cada vez más agudos. El posible resultado final de ese conflicto está descrito en tono muy pesimista en The Theory of Business Enterprise y más aún en Absentee Ownership. En el primero de estos libros no se toma a un partido. Es cierto que se considera la empresa comercial como un fenómeno pasajero, como un deporte biológico. Está condenada a desaparecer ya que la siga o bien la aparición de una sociedad basada a sabiendas sobre la lógica de la tecnología mecánica moderna, es decir, de una república industrial, o bien un retroceso total feudal. La brusca reducción de las distancias a causa del progreso técnico y las agresivas políticas inevitables de la moderna empresa comercial hacen inevitables el choque y la elección finales. The Theory of Business Enterprise termina por dejar al lector que adivine a ciegas qué tendencia prevalecerá. Pero en su último libro
Veblen parece pensar que las más pesimistas de esas dos posibilidades es la más probable. En Absentee Ownership hay un indicio de desesperanza por parte del autor a causa de la constante disposición de la población subyacente a soportar que el poder del dinero controle sus destinos. De esta desesperanza brota algo parecido a la convicción de que la empresa comercial seguiría fatalmente el camino del feudalismo. Por lo tanto, está muy lejos de ser totalmente improbable el colapso definitivo de la civilización. He aquí aún otra diferencia importante entre Veblen y los socialistas del siglo XIX, que eran más parciales y al mismo tiempo más optimistas. El tono de desesperanza respecto del futuro está presente en casi todos los últimos escritos de Veblen, lo cual muy bien puede ser el resultado de aquella actitud objetiva, un tanto cínica, ante los problemas sociales que el autor cultivó en sus años de madurez. El resumen que acabamos de hacer de la obra de este singular pensador social norteamericano está muy lejos de ser completo, pero hemos dicho lo suficiente para dar a conocer la calidad de su pensamiento. Solo nos queda por añadir algo relativo a la influencia que ejerció. Veblen fue figura muy discutida durante su vida y en cierta medida lo siguió siendo después de muerto. En consecuencia, podría esperarse que tuviera continuadores militantes que acabasen por crear una escuela definida de pensamiento. En apariencia, eso es precisamente lo que parece haber ocurrido. En la escena teórica norteamericana apareció una escuela institucionalista y hasta hace relativamente muy poco tiempo sus dogmas fueron uno de los temas más populares de debate en el campo de la metodología económica. No es necesario pasar revista a ese debate y a la multitud de escritos a que dio lugar, porque una de las cosas más sorprendentes de él es que ahora está completamente muerto y que los intentos intermitentes para revivirlo no han logrado suscitar mucho interés. La razón está probablemente en que los discípulos más notorios de Veblen se adhirieron solo a una parte de su obra. Es cierto que hay muchos pensadores que sustentan una u otra interpretación institucionalista de la evolución social, que o bien destacan las formas y modos legales de pensar como los campos esenciales del estudio económico, o bien repiten, sin poder nunca desarrollarla, la insistencia vebleniana sobre el conflicto entre la tecnología y las instituciones. Pero los economistas más influyentes y activos de entre los que reconocen su deuda con Veblen han colocado sus teorías en un plano totalmente diferente. Han hecho de la insistencia en la importancia de los estudios empíricos en el campo de la economía una característica distinta. Las obras de Veblen no contienen muchas declaraciones ni de mucho peso sobre el valor de un trabajo cuantitativo estadístico, pero quienes conservan la tradición oral insisten en que el destacar la importancia de los estudios inductivos de los negocios modernos es el principal precepto que ha impreso en ellos su contacto con Veblen. No puede haber duda acerca de los resultados de esa supuesta influencia vebleniana. Las principales aportaciones de la economía norteamericana son, quizá, como veremos después, las que tuvieron lugar en las ramas estadística y descriptiva de la materia. Esas aportaciones han procedido de las universidades y en mayor medida aún de la interacción entre las universidades, el mundo de los negocios y el Estado, interacción que constituye un rasgo tan notable del pensamiento económico norteamericano. La confección de índices de producción, los estudios estadísticos del ingreso nacional y el útil trabajo cuantitativo acerca de las balanzas internacionales de pagos pueden citarse como ejemplos del progreso alcanzado en esos sectores. La creación de instituciones para investigaciones especiales y las grandes dotaciones para realizar trabajos empíricos en el campo económico son, en ciertos aspectos, los rasgos más sobresalientes del estado actual de la economía en los Estados Unidos. Y muchos de los discípulos de Veblen han estado íntimamente asociados a esos hechos. En muy pocos de ellos hay indicio de la preocupación de su maestro en el campo ideológico, ni de su actitud radical ante el orden económico presente. Realmente, el observador se sorprende por la notable paradoja
de que la actitud de muchos economistas norteamericanos que se declaran descendientes espirituales de Veblen se distinga por un fuerte conservadurismo. Aun si aceptamos la interpretación de que el principal legado de Veblen es el reconocimiento de la importancia que tienen los estudios estadísticos, podría decirse, sin embargo, que sus escritos son casi totalmente teóricos en el mismo sentido en que son teóricas las obras de los clásicos. Y lo que es aún más importante, dicha interpretación hace que los argumentos de los institucionalistas no pueden distinguirse de los de la escuela histórica, aún después de conceder que los discípulos de Veblen se interesan por la historia contemporánea y que poseen estadísticas sumamente refinadas. No es de extrañar, pues, que el institucionalismo tuviese vida muy breve en cuanto a solución metodológica seria, pues serán pocos los economistas sensatos de hoy que nieguen la importancia del trabajo estadístico de registro de hechos. Por otra parte, como lo demuestra bien la propia obra de Veblen, nunca se ha hecho nada de valor en ninguna ciencia por la mera acumulación de hechos sin la guía de la teoría.